Muchas gracias, bienvenidos. Agradezco la invitación, agradezco el tiempo. Muchas felicidades por este tercer aniversario. Pues como comentaba con ustedes, fíjense que cuando yo escuché por primera vez el acrónimo DAC, me puse a pensar y dije, ¿eso qué es? ¿Es una fórmula? Con eso me voy a hacer menos codependiente. Es una de las formas en las que voy a aprender más rápido cómo salir de la situación en la que me encuentro. Me voy a recuperar más rápido, me voy a ir del grupo, ya no voy a estar por aquí, ¿no? Ya no voy a tener que estar viniendo a mis juntas, ni escuchando, ni leyendo, ni nada. Afortunadamente, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que la oportunidad que me brinda la literatura es comenzar a ponerle nombre a algunos elementos que yo necesito. En mucho hablamos, he escuchado que cuando yo como codependiente, alguien me hace el comentario acerca de las recaídas, piensan que es una forma diferente, piensan que no existe, piensan la forma en la que no se debería de hablar de esto, porque en algunas otras fraternidades se acostumbra que se lleve cierta forma o cierto registro del tiempo que uno lleva en el programa. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque en muchas ocasiones dicen, ¿cómo es posible que en el grupo busquen celebrar un aniversario cuando están en codependientes, siendo que recaen constantemente? En mi caso y mi respuesta normalmente ha sido, y así lo creo, estoy convencido, no es el tanto indicar cuánto tiempo llevo sin una recaída, más bien es el tiempo para mí de reconocerme el tiempo que he dedicado a buscar una solución a mi dilema espiritual. En el caso que a mí me trae aquí, pues son mis emociones. El primer paso me encantó la apertura con los 12 pasos, las promesas. En mi caso, el primer paso me dice, admitimos que no teníamos control sobre los demás. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es el querer tener el control, el creer que tengo la verdad absoluta, el pensar que yo sé cómo se hacen las cosas y se tienen que hacer como yo las digo, porque si es de una forma diferente, no funciona. Y esto hace que mi vida se vuelva ingobernable. A este respecto, algo que me encanta, y le sugiero que tenga su librito azul a la mano. El libro azul, Gabriela, déjame comentarte un poco, es parte de la literatura que nosotros, como codependientes, se nos sugiere de empezar a leer. Es para empezar a conocer un poco más el programa, nos invita con base en su contenido, nos habla de los 12 pasos, las 12 tradiciones, las 12 promesas, y está dividido en 5 capítulos extra. El primero es el comienzo del viaje, después el segundo, nuestro dilema espiritual, el tercero, un programa sugerido de recuperación, servir a otros es el cuarto, y el quinto es preguntas más frecuentes, algunos apéndices. Algo de lo que yo empiezo a entender cuando llego como codependiente es que me hago algunas preguntas. Y las primeras preguntas normalmente las encontré aquí. Y normalmente es cuando empiezo a ver mi relación con las demás personas. Hablo de cómo yo soy el factor común que hace que mi relación esté un poco dañada o esté un poco diferente o esté un poco eh, lastimada con otras personas, ya sea por mis arrebatos de ira, ya sea por mis arrebatos de evasión, de negación,
la forma en la que me conduzco, eso puede dañar las relaciones más cercanas o mi círculo más cercano, y lo cual me puede llevar también a tener problemas en profesionales, laborales, académicos, etcétera. Empiezo a ver que mi vida es un completo desastre. Incluso llega el momento en el que me siento vacío y perdido, así como lo dice la literatura, ¿no? No sé quién soy, no sé cuál es mi problema. Cuando empiezo a entender que la codependencia es una enfermedad atribuida a diferentes factores, a diferentes formas en las cuales no he logrado gestionar adecuadamente mis sentimientos, es cuando empiezo a entender que hay una salida. Y la mejor salida que he encontrado es un grupo de codependientes anónimos. Con base en ello, me voy a permitir hablar precisamente de algunos patrones. Cuando hablamos de patrones, cuando yo escuché la palabra patrón, dije, bueno, si es como una forma de conducta, es una forma en la que en ocasiones puedo conducirme, y al paso del tiempo generaba cierta defensa, o era mi mecanismo de defensa para activar o para actuar frente a diversas circunstancias en las cuales yo no podía hacer nada. Yo como codependiente tengo ciertos rasgos y características que lo que hacen es darme la oportunidad de comenzar a conocerme. Cuando yo llego al grupo, estaba más preocupado por lo que pasaba afuera que por lo que pasaba dentro de mí. Estaba buscando salvar a las personas, arreglar. eh, Estaba totalmente perdido en buscar la aceptación, en buscar la validación, y intentar encontrar la autoestima fuera de lo más importante, que era mi propia persona. Con base en ello es que empiezo a trabajar el programa, empiezo a empaparme, empiezo a leer, empiezo a asistir a juntas, me empiezo a padrinar, que es una parte importante. Empiezo a conocer precisamente lo que es la ingobernabilidad. Esta parte de la ingobernabilidad, eh, precisamente en la parte que me encanta, es un manual que dice Manual de Bolsillo de 12 Pasos Codependientes Anónimos, y dice lo siguiente acerca de la ingobernabilidad. Nuestras vidas se habían hecho ingobernables porque habíamos escogido resolver problemas de una manera que no funcionaba. Hicimos depender nuestro bienestar del bienestar imaginario, o falta este, de otra persona. Lo más seguro es que cuando llegamos a Coda, nuestras vidas estaban fuera de control. Los mecanismos de supervivencia en los que habíamos confiado toda una vida ya no funcionaban. Esta es la forma en la que yo llego a Codependientes Anónimos, con esta base totalmente distraída de poder tener una relación sana, útil y feliz, saludable. Una forma en la que pudiera eh, tener una comunicación efectiva y asertiva. En la medida que empiezo a trabajar el programa, en la medida en que empiezo a entender cuáles son el dilema espiritual, empiezo a avanzar un poco más en el mismo, creo que puedo empezar a solucionar algunas cosas. Digo, bueno, pues ya conozco mis patrones de codependiente, nada más los voy a enumerar y les voy platicando un poco cómo es que puedo caer en ellos todavía. Tengo el patrón de negación, el patrón de baja autoestima, patrón de complacencia, patrón de control. Digamos, en suma, son los que nos marca nuestra literatura. Con base en ello, puede darse el caso de que me diga a mí mismo, pues yo ya estoy en grupo,
Yo ya asisto a mis juntas, hago catarsis, hago servicio, coordino. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Yo ya empecé mi recuperación. Entonces, yo debo de ser perfecto. ¿Por qué? Porque ya estoy en un grupo. Yo ya no puedo tener estas formas de recaída. Ya no me es permitido. Y empiezo a generarme esta falsa seguridad, empiezo a generarme esta idea de que soy intocable, de que a mí ya no me pasa, de que yo ya la libré, de que yo ya no tengo mayor problema. Esa es, en mi caso, he encontrado que esa es una forma muy sutil que tiene la enfermedad para hacerme creer que no tengo un problema, cuando el problema se hace mucho más grande. Aquí es donde empieza justamente este acrónimo: detectar, admitir y corregir. Eh, Cuando no estaba en programa, recuerdo que era muy fácil el que me dominara la ira, que me dejara llevar por la emoción, el sentimiento, el arrebato. Eh, en la medida que fui entendiendo cuáles eran los elementos que generaban esta respuesta de mi parte, empecé a entender que no eran más que simples espejos o simples formas muy sencillas que podían ser resueltas de una forma mucho más fácil. ¿Qué sucede la primera vez que yo estando ya en el programa, dando servicio, participando activamente, vuelvo a tener esta conducta de enojo? Pues he de compartirles que mi enojo fue doble, ¿no? Primero, porque me dije a mí mismo, ¿cómo es posible que ya estando en el programa siga teniendo estas actitudes y esta respuesta? Ese fue mi primer enojo, mi primera respuesta. Y lo segundo fue la respuesta inmediata a la acción que estaba recibiendo, a la que yo creía que era una afrenta. Aquí lo que rescato es la forma más importante de empezar a identificar cuáles eran los motivos. Cuando yo llego a Codependientes Anónimos, llego sin conocer efectivamente la gama tan grande que son los sentimientos. Si alguien me preguntaba, ¿cómo estás? Yo decía bien o mal. Era lo único que conocía, lo único de lo que podía hablar. En la medida que fui conociendo el programa, fui identificando que hay una gama inmediata, una gama enorme de sentimientos que están juntos y que pueden ser expresados. En la medida que fui entendiendo el programa, fui aprendiendo que puedo tener diversas formas de expresión. En mi grupo, nosotros tenemos una forma de presentarnos, la cual no realicé el día de hoy y me voy a permitir hacerlo, es un poco tarde. A veces me emociono en compartir y empezar a presentarme, no me presento. Una disculpa, solo es una disculpa. Soy Vladimir, codependiente. Físicamente me siento descansado, emocionalmente me siento entusiasmado y espiritualmente muy conectado con mi poder superior. Esta forma de presentarme tardé un tiempo en poder expresarlo, en poder hacerlo, porque antes, como les comentaba, desconocía la gama que existe de sentimientos. Yo nomás era blanco y negro, bien, mal, bueno, malo, blanco, negro. Así era mi vida.
En la medida que empiezo a encontrar que hay una gama de grises o de colores o de formas diferentes, puedo entender que mm, puedo tener esa respuesta inmediata a un estímulo externo y puedo responder, pero gracias al programa puedo responder de una forma diferente. Eh, si en algún momento llego a sentir enojo, está bien mostrar el enojo, está bien sentirlo, pero no desbordarme en el enojo, que ese era mi problema. Perdón. Si llegaba a sentirme triste, está bien sentir la tristeza, pero no desbordarme en la tristeza. ¿A qué voy? En muchas ocasiones, en mi caso, esa necesidad de demostrar el sentimiento o de sentir nuevamente algo hacía que fuera hacia la parte del resentimiento. En mi caso, ¿qué es el resentimiento? Es el volver a sentir algo que alguien me hizo, pero ahora le pongo más aditamentos, como si lo fuera condimentando, ¿saben? Como si le fuera poniendo de pronto entonces música y actores y escenografía y luces. Entonces hago una acción que pudo haber sido que alguien no me contestara el teléfono, que no me respondieran un mensaje, inmediatamente empieza el pensamiento catastrófico. El todo está mal, claro, no me contesta porque no soy suficiente. Y de ahí puedo detonarme e irme a sentir que soy una persona de quinta, ¿sí? Cuando es muy probable que a la persona a la que le mandé el mensaje no tiene datos, está ocupada, está en una llamada, dejó su celular en la mesa, no lo pudo ver. Pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas formas. El problema es cómo yo percibo la realidad, cómo yo percibo esa acción. Ese es mi sentimiento, entonces voy al resentimiento y voy a querer volver a sentir lo que sentí. Esa es mi dosis de adrenalina. Esa es la dosis que necesito yo para sentir. El problema es que a veces las dosis son mucho más grandes, entonces hago el drama del drama del drama, como no es necesario. Con el tiempo, compañeros, he aprendido que en mi caso es más bonito vivir la vida sonriendo a vivir en el drama. Y gasto la misma energía en el drama que en sonreír y estar tranquilo. Yo recuerdo cuando llegué a Coda, en el grupo en el que nací, yo cuando llegué veía a la gente sonreír y decía, ¿de qué están felices? ¿Por qué se sonríen? ¿Qué les pasa? Esta es una bola de locos. Aquellos, ¿no? Afortunadamente. Entonces, poco a poco al tiempo, fui entendiendo que esa sonrisa era muy característica porque estaban intentando hacer un cambio en su vida. Algo que me gusta del programa es que no me dicen que tengo que cambiar toda mi vida en un solo momento. No tengo que cambiar toda mi vida en un solo instante. Afortunadamente, puedo hacerlo en la medida que yo lo vaya necesitando. El programa en mi caso es único y está diseñado para que yo lo lleve como yo necesito llevar. Cada quien tiene un camino. Afortunadamente existen grupos como este de Coda Catepec que mantienen las 36 conceptos, tradiciones, promesas y pasos. Entonces, toda esta forma en la que nosotros vamos teniendo lo que es el programa ajustado, con estas bases adecuadas, con estos lineamientos bien entendidos, permite que nosotros, y hablo de nosotros, podamos encontrar un lugar en el que, así como vemos el programa, lo vamos a ver en nosotros diferentes grupos de codependientes anónimos. Es un puerto seguro.
Eh, Otro elemento importante que he encontrado con respecto a la recuperación en cuanto a este acrónimo de detectar, admitir y corregir es que antes sucedía que podía sentir un malestar, podía sentir algo incómodo y no sabía qué era. Entonces empezaba mi pensamiento eh, negativo, mi pensamiento catastrófico, a decir, claro, es que ahora va a pasar esto. Es que no me puede ir bien porque en automático las cosas van a caer y todo va a estar mal. Mi pensamiento era, a todo bien le viene una catástrofe, no puedo aceptar la abundancia, no puedo aceptar que las cosas sean perfectas. Ese era mi pensamiento catastrófico. Ah, Llegaba el punto en el que incluso casi era capaz de leer las señales en el cielo, compañeros, ¿no? Entonces, dependiendo cómo estaban alineados los planetas y dependiendo ciertas señales, es como iba a ir el resto del día. Esa era mi necesidad de encontrar una respuesta adecuada. Con el tiempo, fui encontrando que lo que pasaba es que el pensamiento catastrófico estaba ocupando mi mente y estaba dañando mi fe. Esta fe la fui encontrando en el programa a través del proceso espiritual. Es algo que me gusta mucho del programa. El programa es espiritual, no es religioso. Yo no me considero una persona religiosa, yo me considero una persona espiritual porque tengo ciertas prácticas espirituales que marca el programa, específicamente la oración y la meditación. Esto me encanta cuando nosotros abrimos el programa porque justamente abrimos con una oración y cerramos con una oración. Y me encanta porque empezamos en el espíritu del amor y de la verdad. Es la forma en la que yo empiezo a sentirme diferente, a empezar a entender cómo a través de compartir quién soy, puedo escucharme. Aquí vengo a sanarme, aquí vengo a entenderme, no entender al de enfrente, entender al otro. Yo cuando llegué al programa creí que me iban a dar la varita mágica para entender a las demás personas. Afortunadamente no me la han dado, no la he encontrado, y lo que me han brindado es la oportunidad de conocerme, de buscarme y de tratar de eh, cuidarme tanto como yo cuidaba al de enfrente. ¿Qué sucede en la forma en la que sigo trabajando el programa? En la forma en la que creo que ya la libré. Empiezo a hacerme de herramientas. Una de las herramientas más importantes para mí en mi trabajo, en lo que hago, es la literatura. Me encanta leer, me encanta la literatura. Me gusta ir conociendo la vasta literatura que tenemos en Coda porque me da una guía exacta, respuestas a veces a lo que necesito saber, desmenuza de una forma muy particular lo que estoy buscando, lo que estoy necesitando. En la medida que sigo avanzando en el programa, es probable que yo cuando llegué al programa tenía crisis de enojo, de ira, de ansiedad, de depresión, de tristeza muy grandes. Y a veces no sabía por qué. Conforme va pasando el programa, conforme voy caminando, cuando llegan estos elementos, hoy tengo la posibilidad de detectar, detecto qué está pasando, detecto. Es el primer elemento más importante. Antes de que empiece a hacer alguna eh, reacción, antes de que empiece a contestarle mal a las personas, antes de que empiece a soltarme con esta forma sarcástica e hiriente de comunicación, detecto que estoy teniendo algo que no está bien. Después de detectarlo, después de empezar a sentirlo, admito.
admito que tengo un problema, admito que no sé cómo gestionarlo. Justamente es lo que tenemos en nuestro primer paso. Me voy a referir nuevamente a él. Esto me encanta, ¿eh? Me encanta. Los padres dicen, admitimos que no teníamos control sobre los demás. Pero aquí la admisión no únicamente es con respecto al control hacia el de enfrente, es el control hacia mis propias emociones. Entonces, una vez que admito que tengo esta emoción que está en forma de desbordarse, puedo corregirla. ¿Cómo la puedo corregir? En mi caso, en ocasiones he tenido que pedir un momento para salirme de una junta de trabajo, ir al baño y ponerme a orar, pedir disposición de mi poder superior y decirle, ayúdame porque estoy a punto de explotar y ser muy grosero o no tener una reacción conveniente con lo que está pasando en este momento. En ese momento, mi poder superior me abraza, me dice, tranquilo, acuérdate que estamos los dos, no pasa nada, vamos a tranquilizar. Hago un par de respiraciones, me recuerdo la meditación que hago antes de entrar a mi grupo, perfecto. Y regreso fresco, regreso tranquilo y sobre todo enfocado en lo que me están preguntando, no en lo que yo quiero ver, sino lo que está en la mesa, lo que es papel, lo que es blanco y negro, dijéramos, ¿no? Eso me ayuda mucho. Es una de las formas en las que puedo yo generar este ejercicio de detectar, admitir y corregir. Mucho se habla en literatura, hay algunos otros autores que hablan de acciones de reciclado, reciclaje. Más que ser reciclaje, yo considero el hecho de, en mi caso es una oportunidad de aplicar y practicar el programa, porque eh, normalmente cuando yo aprendo algo, busco ponerlo en práctica, porque si no se me olvida. Entonces, el practicar el programa en mi caso es algo divertido, es algo que voy adaptando a mi día a día. En mi caso, el programa no es algo rígido. Algo que he entendido del programa es que es un estilo de vida. Entonces, esto a mí me encanta porque me permite generar diferentes acciones, diferentes formas. Otra forma que tengo, déjenme compartirles aquí, eh, otra herramienta que me he generado y es sugerencia, les platico de mis herramientas, ¿no? Tengo unas tarjetitas. Estas tarjetas tienen algunas frases que he ido teniendo con base a las diferentes circunstancias que a veces puedo tener en la vida. Son frases que he ido recopilando del programa, de diferentes libros, frases que me dan una idea de cómo poder seguir el programa, cómo poder corregir lo que estoy detectando. Eh, tengo, les quiero compartir tres. La primera dice, hoy diré lo que quiero, queriendo decir lo que digo. Qué difícil fue para mí, compañeros, el poder decir honestamente sí, no, cuando quería decirlo. La otra es, poco a poco se llega lejos. Otra que me encanta es de otro libro, no es del programa, dice, cada quien tiene su manera de aprender, hay que respetar al otro por ello. Cada quien tiene una forma diferente de ir haciendo las cosas. ¿Qué sucede cuando yo, en mi caso muy personal, no admito algo que tengo como codependiente? Es un patrón que nosotros le denominamos patrón de negación.
Ese patrón de negación es muy sencillo, es muy particular la forma en la que va generando cierta acción o cierta forma de vida. Me voy a permitir leer lo que nos dice la literatura. Dice, patrones de negación, los codependientes tienen dificultades para identificar sus sentimientos, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. Se perciben muy generosos y dedicados al bienestar de los otros. Precisamente, ¿por qué me refiero a estos patrones de negación? Mi caso era muy sencillo. La primera, dificultad para identificar mis sentimientos. Me costó mucho trabajo el poder saber exactamente qué estaba pasando, cómo estaba pasando, la forma en la que lo iba a poder resolver. En la medida que logro empezar a detectar, conocer, es que les fui poniendo nombre. Entonces decía, hoy, ¿qué siento? Hoy, ¿cómo me siento triste, me siento entusiasmado, me siento melancólico, me siento vulnerable. Y cada uno de esos sentimientos le fui dando una, una representación a partir de la cual los podía detectar, los podía identificar. Ese fue el primer paso para las recaídas, ¿no? La recaída obviamente puede ser tan sencilla como eh, el día de ayer. El día de ayer vengo manejando, de pronto en cierta arteria de la Ciudad de México, casualmente no sirven los semáforos, es una arteria muy grande, Insurgentes y Reforma. Imagínense el cruce Insurgentes y Reforma. Cuatro metrobuses intentando ir para un lugar, otros para otro lugar, toda la gente así encima. De pronto se abre un espacio para que nosotros lográsemos pasarla, iba sobre Insurgentes, cruzar Reforma, llegar a la otra parte de Insurgentes, y de pronto viene un automóvil muy rápido, extremadamente rápido, al punto de que si yo hubiese acelerado un poquito más, 2 segundos y me hubiese llevado totalmente. Obviamente lo primero que pasó en mí fue la ira, ¿no? De cómo es posible si estamos atendiendo el bienestar común de todos para lograr cruzar, etcétera. Lo primero que brincó en mí fue la ira. Pude detectar la ira. Admití que estaba enojado. ¿Cómo lo podía corregir? Una parte de mí decía, insulta, haz ruido, ¿no? Responde esa agresión. Otra parte de mí decía, hay que buscar estar con cuidado, estar atentos para evitarnos tener un accidente. Afortunadamente ganó la segunda, compañeros. Logré detectar, ya fue en segundos, ya fue muy rápido. Detecté la ira, admití que estaba enojado. ¿Cómo lo corregí? Poner atención en el camino, poner atención en el que efectivamente no viniese alguna otra persona con esa misma carga emocional de tener que atravesar rápido. Porque no sé si a ustedes les ha pasado esos momentos que alcanzas a ver a alguien así rápidamente y le ves la facción, la forma y dices, va bien molesto, va bien rápido o alguna urgencia. El punto es que logré corregirme en el hecho de no reaccionar como hubiese reaccionado antes. Entonces, guardé un poco de calma, logré observar que no viniera más nadie y entonces ya todos los que estamos al frente logramos avanzar como en una sola fila. Logramos atravesar esta avenida y bueno, se sigue siendo un poco más el tráfico, etcétera. A lo que voy es, antes me hubiese costado mucho trabajo el siquiera admitir, siquiera detectar. Hubiera sido únicamente una reacción instintiva ante el estímulo, ante la agresión, porque lo estaba viendo como agresión. Hoy el programa me da esta oportunidad de
identificar qué está pasando, admitir qué está pasando y ver cómo lo corrijo. Ahora, en este caso también no significa que siempre voy a responder de una forma tan tranquila. En muchas ocasiones puedo tener respuestas que pueden ser de silencio. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. O puedo buscar y decir, dame un momento porque en este instante no es adecuado lo que te voy a decir. Dame 5 minutos y lo platicamos. Es la forma importante en la que trabaja el programa, es la forma en la que voy avanzando con base en el programa. Y no únicamente tengo patrones de negación, también puedo tener algunos otros patrones, por ejemplo, como es el bajo autoestima. ¿Qué sucede con la baja autoestima? Vamos a ver lo que nos dice la literatura. Nos dice, tienen dificultad para tomar decisión. Juzgan duramente sus pensamientos, palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos. Sienten vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. Valoran la aprobación de otros de sus pensamientos, sentimientos y conductas en lugar de la propia. No se perciben como dignos de recibir amor ni como personas valiosas. Cuando yo empiezo a identificar estos elementos, los detecto, puedo saber y pensar. En algún momento llegué a ofrecer alguna solución en una situación laboral en la cual la respuesta no fue la más adecuada y me tildaron de eh, poco inteligente en mi respuesta, en mi solución. En ese momento, pues sí me sentí mal, me sentí poco valorado, creí que efectivamente valía menos que nada. Recibí el duro golpe a mi ego, el duro golpe a mi poca autoestima, se hizo más chiquita. Después me puse a pensar y dije, bueno, detecto que me lastimó la forma en la que lo expresaron, no fue la más idónea. Admito que no me gustó. ¿Qué puedo hacer en este momento? En ese momento no pude hacer nada, no lo pude corregir de inmediato. Sin embargo, ya lo había detectado, estaba admitiendo que algo no me había gustado. Tardó cierto tiempo y lo pude corregir. ¿Cómo lo corregí? Entendiendo que la respuesta que yo había dado y la respuesta que había recibido por esa propuesta fue un poco de envidia, porque la persona que lo propuse lo terminó proponiendo, ¿no? O sea, dijo, esta es mi idea y se va a hacer así. Entonces dije, pues no que no servía, no que yo estaba mal. El punto, compañeros, es que no siempre voy a tener la respuesta en el momento idóneo, no siempre voy a tener la respuesta en los segundos. A veces voy a tener la respuesta en días o en semanas. Para mí lo más importante es, hoy puedo detectar ese sentimiento, puedo admitir que tengo ese sentimiento y lo puedo corregir en el tiempo que sea necesario. Tampoco quiero generar una falsa expectativa en decir, no, claro, ya estoy en programa, entonces ya en automático detecto, admito y corrijo rapidísimo, porque ya me dijeron que hoy ya estoy listo para hacerlo. Es un proceso. En mi caso, lo más importante es detectar la emoción, detectar el sentimiento. Eso es lo más importante en mi caso, detectar, admitirlo. Por ahí hay un psicólogo importante, él dice que lo que negamos se hace más fuerte. Y de hecho he participado en algunas partes de literatura, en otros programas. Eso es lo que en mi caso he encontrado también. Hay veces que tengo algún sentimiento y digo, no, lo niego, y lo niego, no lo admito, lo niego, lo escondo, cada vez se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande, hasta que es una locura de verdad. Es por eso que me es importante admitir que tengo un problema, y lo tenemos en el primer paso. El primer paso me invita que admita que tengo esta circunstancia en la que no puedo resolverlo todo. Algo que también me regala el programa, fíjense, eh,
forma en la que yo admito es cuando empiezo a darle entrada a mi poder superior. La literatura nos dice lo siguiente. La historia de Codependientes Anónimos empezó con el primer paso. Cuando estuvimos dispuestos a decir las palabras, admitimos que éramos impotentes sobre los demás, que nuestras vidas se han vuelto ingobernables, introdujimos la llave en la puerta hacia la recuperación. Habíamos renunciado a seguir haciendo dioses de nosotros mismos y de los demás. Abrimos espacio para un verdadero poder superior, uno con el cual podríamos eventualmente nuestra fe y confianza. Esta admisión de que yo no puedo solo, esta admisión de que puedo tener errores, esta admisión de que alguien más puede ayudarme a cargar el peso de mis problemas, en mi caso ha sido maravilloso. Algo que también me ayuda para admitir esta parte, lo dice aquí el texto, dice, en este momento no tengo que controlar a nadie ni a mí mismo. Si me siento incómodo con lo que otra persona esté o no esté haciendo, puedo recordarme a mí mismo que soy impotente sobre esta persona e impotente sobre mi compulsión a actuar de forma inapropiada. Es admitir, eso es todo. Eso es lo que me invita el programa, a admitir que no tengo todas las respuestas. Esto me ayuda en gran medida en empezar a darme cuenta que puedo soltar, es practicar el desapego, ¿sí? En la medida que yo practico el desapego, que no tengo que darle respuesta a todo, puedo gestionar las cosas de una manera diferente. ¿Cuándo corrijo? ¿Cómo corrijo? ¿Qué corrijo? En mi caso, puedo corregir las acciones eh, que sean de perjuicio para mi persona. Hoy ya no tengo que creer, en mi caso, que el de enfrente tiene que validarme, que tiene que verme, que tiene que saber que soy valioso, que estoy para esa persona o para quien sea. Em, Hoy empiezo a hacer las formas de manera diferente. La forma en la que corrijo es la forma en la que a mí me funcione mejor. ¿Cómo me funciona mejor? No tiene una situación de riesgo, no teniendo una situación en la que pueda verse comprometida mi integridad física, principalmente, eh, moral, intelectual. Hoy no tengo que hacer lo que no se me pide. Esto para mí es importante. Eh, en muchas ocasiones olvido que las personas deben de pedir la ayuda. No debo de estar buscando cómo salvarlos, buscando qué hacer por ellos. Hoy de verdad entiendo que cada quien tiene un poder superior que le da la oportunidad de guiarlo en lo que tiene que vivir y lo que tiene que hacer. Para mí hoy el día no hay bueno ni malo, simplemente hay consecuencias. Las consecuencias van en función de lo que yo voy haciendo. Y yo me apadrino, leo, asisto a mis juntas, hago catarsis. ¿Mi consecuencia cuál va a ser? Voy a tener un entendimiento diferente de lo que es el programa y voy a poder estar más tranquilo. Voy a poder cambiar esos estados de ansiedad y de depresión por una forma distinta. Voy a poder cambiar el pensar que una persona o que yo mismo puedo ser un ser superior para darle cabida a quien realmente en mi caso es mi poder superior y trabajar de manera conjunta, hacer cosas diferentes, cosas que nos permitan eh,
vivir la vida, disfrutar cada momento, estar en paz conmigo mismo, saber que lo que yo voy haciendo está diseñado porque en mi caso mi poder superior tiene la película completa. No requiero de saber qué sigue o cómo se va armando o cómo se va a hacer. Fíjense que también a este respecto, eh, algo muy importante que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, precisamente es las tradiciones. Las tradiciones a mí me dan la oportunidad de empezar a conocer qué es lo que me puede brindar el programa. En la medida que empiezo a entender lo que es corregir cualquier otra circunstancia, me recuerda la tercera tradición. La tercera tradición dice lo siguiente: el único requisito para ser miembro de CODA es desear relaciones sanas y amorosas. ¿Esto qué significa para mí? Significa que en la medida que voy corrigiendo mis actitudes, mis acciones, lo que voy viviendo para mí mismo, voy a lograr una relación sana y amorosa. Primero, ¿con quién? Conmigo mismo. El mayor problema que he tenido, que a veces tengo, finalmente no me considero recuperado, mucho menos, eh, es la relación que puedo tener conmigo mismo. El caerme bien, el no tildarme de forma grosera, no referirme a mí de una forma que no sea la más adecuada, o estarme recriminando constantemente ciertas acciones o circunstancias en la vida. Esta relación sana y amorosa que busco tener es primero conmigo mismo. Es la primera corrección que voy haciendo en la medida que voy activando el programa. A la par, hoy les puedo decir que yo agradezco, y esto va a sonar muy raro, ¿eh? Pero yo agradezco las recaídas, compañeros. ¿Por qué? Porque es donde puedo aplicar el programa. Y no es de que esté buscando el meterme en situaciones diferentes o disímbolas para demostrar que estoy en programa y que ya puedo resolver la vida y que nada me afecta. No, no, no. El punto es, en mi caso, que esas situaciones adversas me permiten poner en práctica lo poco, lo mucho que he ido aprendiendo en estas 24 horas. El poder identificar a veces algunas historias que he escuchado en las sesiones, en las juntas, eh, ver cómo puedo resolver algunas de estas circunstancias de vida. A es lo que yo agradezco a mi poder superior, que me dé la oportunidad de estas recaídas para precisamente entender cómo funciona el programa. A la par, yo también he descubierto que la enfermedad en mi caso evoluciona, cada vez es más sutil, cada vez tiene formas diferentes de mostrarse, presentarse, diferentes momentos. Eh, en mi caso yo puedo pensar que es como un videojuego, ¿no? En la medida que voy avanzando, voy subiendo niveles y digo, ya la libré, ya puedo tener una forma adecuada de cómo eh, conversar, comunicarme, establecer límites funcionales con el círculo más cercano. Y de pronto sucede que viene el nuevo nivel, ¿no? Que viene con más cosas diferentes, con más circunstancias adversas, porque finalmente las personas van a compartir, van a ser como son. No lo puedo controlar. Eh, en algún momento yo también llegué a pensar y decía, bueno, ¿y por qué no mejor traigo a toda la familia aquí a Coda?
Y así ya vamos a estar todos bien felices y contentos y vamos a estar bien sanos todos. Entonces, cada vez que nos veamos va a ser como si fuera una junta enorme, ¿no? Todos bien sanos, bien a gusto, sin reprimendas, sin dobles intenciones, eh, con preguntas adecuadas, todos felices. Híjole, compañeros, cuando llegué en su momento dije, no, así estamos bien. Cada quien tiene lo que necesita. El hecho que esté en el programa me da la oportunidad de entender, saber, conocerme, como les decía en un principio, ¿no? Es esta oportunidad enorme de seguir aprendiendo cosas. Cuando yo llego a escuchar a alguien que se refiere a otra persona y dice, es que anda de recaído, pues yo digo, pues qué bueno, que aproveche, es un tiempo para él. Finalmente, una de las partes importantes del programa que he ido aprendiendo también es cómo aplicar cada uno de estos elementos. Otro de los patrones que en mi caso a veces puede ser muy grande, muy, muy grande, es el de la complacencia. ¿Qué sucede cuando no logro corregir esta parte? Dice la literatura no es lo siguiente: patrones de complacencia. Los codependientes son extremadamente leales y se mantienen en situaciones dañinas demasiado tiempo. Estos los voy platicando poco a poco, como los fui identificando. Lealtad. ¿Lealtad hacia qué? Hacia una idea, hacia una creencia, hacia una persona. Sobre todo porque yo creía que eso me daba validez y me daba autoestima. En la medida que fui entendiendo que cada persona se genera su propia autoestima, pude admitir que no era lo más sano tener esa forma o esa relación con la persona. ¿Cómo lo corregí? En su momento tuve que hacer acopio de mucha fuerza y alejarme porque me era muy difícil el poder generar una eh, compañía, una relación adecuada, una relación sana. Yo creo que pasar algunos años, al cabo de ese tiempo, he vuelto a compartir con estos amigos y hoy en día es diferente. Ya tengo un poco más de forma de poner límites sanos, ponerme límites sanos y sé hasta dónde aceptar y hasta dónde no. Y la verdad es que estoy muy contento porque ahora nos vemos de una forma diferente. El grupo que hemos armado es diferente, somos diferentes. Aparte, estamos más grandes. Yo creo que eso también debe de importar un poco, ¿no? Eh, Esto viene pegado con con lo que sigue. Dice, comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otras personas. Muchas veces llegué a comprometer mi integridad por estar con el grupo, por pertenecer al grupo, porque no podía detectar esa forma de baja autoestima, ¿sí? En la medida que lo fui identificando, que lo admití, la forma en la que lo corregí, pues es muy semejante, con límites funcionales, con algo que me sirviera a mí, principalmente, no al de enfrente. A este me encanta. Dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren, ¿no? Y puede ser desde lo más sencillo de ¿a dónde vamos? ¿Hoy qué hacemos? Y puede darse el caso de que hoy quiera ir a tomar un café, pero entonces digo, no lo que tú quieras. Entonces la otra persona es diferente, tiene otras ideas, va a querer imponer su decisión. Entonces yo voy a tener que hacerme el coco guay de, no, pues sí, yo decidí, yo dije que estaba bien, que hiciéramos lo que ella quería, no, lo que ella quería, etcétera. Dejar mis intereses personales. No saben, compañeros, cuántas veces salía de grupo y yo les decía, ¿alguien quiere ir a tomar un café? Decían, no, no, no. Ah, bueno, pues con permiso. Y yo me iba solito al café.
Llegó el momento de cuando les preguntaba, oigan, ¿quieres el café? Pues sí, y llegábamos a ser 5 o 10 ahí en el café, bien a gusto. Y estábamos platicando todos, y de verdad no era grosería la mía. Y me decían, ¿y por qué te fuiste solo? Y yo, pues porque yo quería un café. Yo era por un café. Eso es todo. No hay más allá, no es buscar la segregación o partir un grupo. No, no, era porque yo quería un café. Tengo la afección al café, me encanta el café, entonces vamos por un cafecito. Poco a poco es empezar a identificar estos elementos de yo qué quiero, qué me gusta, qué le gusta a Vladimir, qué le gusta hacer, qué le gusta compartir, con quién le gusta compartir. Esto que me encanta, son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Esta es una parte muy sutil porque cuando en algún grupo o en alguna persona, en cualquier tipo de grupo, no me refiero únicamente a un grupo en CODA, puede ser un grupo en la oficina, un grupo de amigos, etcétera. Alguien llega muy afectado, yo creo que mi empatía es así como que enorme, ¿no? Entonces yo puedo leer a la persona y decir, sí, está pasando por esto, yo sé qué está pasando. Pues sí, tengo que detectar que tengo una empatía o tengo una forma muy fácil de que mis células espejo se enganchen con el de enfrente. Tengo que admitir eso, que es muy sencillo. ¿Cómo lo corrijo? Estando muy tranquilo, hasta que la persona me pida ayuda. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a brindar la ayuda cuando no me la pide. Y eso me hace sentir mejor y yo soy Superman y yo puedo todo, ¿no? Esta es una de las formas en las que en mi caso debo de cuidar mucho. Deben expresar sus creencias, opiniones y sentimientos cuando difieren de las de los otros. Algo que encontré aquí en Coda y que me encanta es que, como les comentaba, no es una institución religiosa, es espiritual. Cada persona practica sus creencias como mejor le gusta, le conviene y está habituado. Eso hace que haya una posibilidad enorme de compartir creencias, de compartir lo que uno quiere, lo que uno sabe, lo que uno es. Con esa base es que aprendo a expresar lo que necesito. Eh, Judith, tú me dices del tiempo, por favor, ¿eh? Los siguientes patrones que Sí, podemos sí, observar, sí. gracias. Los siguientes patrones que vamos a observar, en mi caso, por ejemplo, son los patrones de control. Nuevamente, aquí yo creo que mi razón es la única que vale, que yo tengo la verdad absoluta. En algún momento me acuerdo, hace algunas 24 horas, un padre, yo antes fumaba. Afortunadamente hoy por la gracia de mi poder superior ya no lo hago. Pero en aquellos días fumaba, y me acuerdo que estaba yo saliendo de una terapia. Y fui y me senté junto a este padrino y dije, ya le comenté qué estaba pasando. Me acuerdo que él volteó y me dijo, ¿quieres ser feliz o tener la razón, padrino? No, pues sí me dejó pensando un ratito. Me acuerdo que seguí fumando, y le di otro y otro. Dije, híjole, Pepe, pues sí, tienes razón, pero quiero ser feliz. Y su respuesta fue, pues ya te la sabes, ¿no? ¿Qué sucedía con el control? Yo creía que yo tenía la razón. Sin embargo, yo no detectaba que la otra persona también podía tener la razón. No detectaba sus sentimientos, no detectaba lo que quería. No admitía que ella quería hacer cosas diferentes. Y obviamente, pues menos lo corregía. En la forma en la que empiezo a poder aplicar mm, estos tres elementos, es que me voy dando cuenta que puedo cambiar los siguientes elementos de control. En mi caso, me los leo porque me son bien necesarios, de verdad, compañeros. Dice, patrones de control. Los codependientes creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse.
Tratan de convencer a otros de lo que deben pensar, hacer y sentir. Ofrecen consejos y guías sin que nadie se los pida. Se resisten cuando los demás rechazan su ayuda o consejos. Pero no voy a repetirme este, se resienten. Se resienten cuando los demás rechazan su ayuda o consejos. Despilfarran regalos y favores a los que desean influir. Usan el sexo para obtener aprobación y aceptación. Tienen que sentirse necesitados para tener una relación con otros. Qué difícil en ocasiones me puede ser a mí el saber que efectivamente no tengo todas las respuestas. No tengo eh, toda la oportunidad de saber exactamente qué está pasando, cómo está pasando, qué se está haciendo. Eh, es demasiado cansado estar al pendiente de la vida de los otros. Hoy en día tengo suficiente con lo que yo tengo que pensar, hacer y sentir, como para estarme preocupando por todas las cosas que me rodean y todo lo que hacen y lo que dicen y dejan de hacer. En la medida que suelto, en la medida que voy dejando de paso, que cada quien vaya realizando su vida de la mejor manera como ellos creen, es que puedo tener esta forma de compartir con ellos el mismo camino, la misma vida. Algo que he encontrado en este tiempo en el grupo, en CODA como tal, es la oportunidad de seguirme conociendo. Hoy les he compartido algunas de las herramientas que utilizo. Hay muchas más. Mi invitación es que en este camino que compartimos, tengan y esté muy de la mano con su poder superior porque Él les va a permitir precisamente cómo estar abiertos, cómo estar pendientes. Eh, en la medida en la que dejo de tener mi atención hacia el otro, empiezo a verme, empiezo a desarrollar la capacidad de la intuición, de escucha activa, empiezo a observar un poco más. Eh, detectar, admitir y corregir no siempre va a ser en ese orden, aunque así lo veamos escrito. En muchas ocasiones voy a ir de inmediato a corregir la acción porque ya tengo muy sembrado qué es lo que me conviene más, que ser feliz. En un principio es importante, en mi caso, identificar los sentimientos, saber que tengo sentimientos que son míos. Y lo más importante que he encontrado es el sentimiento lo recibo y lo suelto. No es mío, está prestado, porque si me lo quedo me resiento. Es algo bien importante. El sentimiento lo recibo y lo suelto. Lo recibo y lo suelto. No es mío, es prestado. Practico el desapego. Eso me ayuda mucho a no resentirme. Entonces, así es como lo detecto, admito y una vez que lo admití, lo suelto para poder corregirlo. Si yo me quedo con él en la mente, empiezo a trastocarme y no puedo llegar a corregir esa acción porque estoy distraído, porque entonces empiezo a pensar en qué ha pasado antes, qué ha pasado después, qué hice en su momento, cómo lo llevé a cabo y empieza el pensamiento obsesivo a no darme oportunidad de tener una adecuada comunicación con mi poder superior. Muchas gracias, Judith. Quedo atento a la orden de lo que me digas. Y bueno, pues vamos, ha llegado el momento de las preguntas, de los comentarios. Ya tenemos uno aquí que dice muchísimas gracias, Vladimir, por tu compartir. ¿Podría sugerir qué literatura atender, dada lo vasta que es? Por favor, gracias.
Esa hay una primera cosa. Está tu micrófono por Sí, acá. yo hablando aquí ya, perdón, qué gusto verte, Martita, me encanta que andes por acá. Con mucho gusto. Fíjense que parte de lo que tenemos en la intergrupal nos ha llegado literatura nueva. Entonces, la literatura base, mi caso sería el libro azul, que hoy ya tenemos la oportunidad de que sea el libro de media carta. Entonces, ya está un poco más grande, el texto está mucho más grande, yo que uso lentes, bueno, pues sí es necesario. Hay alguna literatura que me encanta. Uno de ellos es este que se llama Hablando tradicionalmente, encontrando soluciones, porque en este caso habla precisamente acerca de las tradiciones y cómo podemos ocuparlas para nuestro día a día. Otro es el Manual de Bolsillo 12 Pasos con Independientes Anónimos. En este desglosa cada uno de los elementos que nosotros tenemos oportunidad de ir revisando. Y no, en mi caso nos va dando precisamente, eh, desglosando cada uno de los pasos, cada una de las frases que están contenidas. Hay otro que es el de caja de herramientas, eh, el de la caja de herramientas para codependientes, lo tengo por ahí. Ah, tenemos también déjenme traer, déjenme un segundito. Para no mencionar mal los libros, dice, tomando decisiones en la recuperación, afirmaciones positivas para trabajar en nuestros defectos. Es otro de Coda. Tenemos herramientas para la recuperación, caja de herramientas de 12 piezas para las relaciones. Son algunos. La literatura, como les comentaba, es muy vasta con respecto a lo que tenemos en Coda. Y cada uno de estos folletos, en mi caso, me ha permitido el ir encontrando diferentes formas de cómo a atender algunas ideas un poco locas que luego se me ocurren. Afortunadamente este grupo está mi padrino, si no me hubiera vuelto loco. Y pues muchas gracias, Marta. Espero haber respondido en esta aportación a la literatura. Gracias, compañero Vladimir, por tu respuesta. Bueno, pues ahora está un comentario. Dice Vladimir, muchas gracias por el regalo de tu compartimiento, por recordarme que cuando me dominan estos sentimientos desconjuntados no soy una loca, más bien soy humana, que no estoy sola y que hay una comunidad que siente igual que yo y me da esperanza de seguir en este bello camino llamado recuperación. Y dice, muchas felicidades al grupo Catepec por su aniversario y que vengan muchos más, y por tu compartimiento, Vladimir, y por lo que nos regalas. ¿Me podrías compartir cómo vives esta parte de corregir? Ya que aunque le he entregado mis defectos de carácter al poder superior, hay algunos que permanecen. ¿Me podrías compartir alguna herramienta o cómo lo vives? Muchas gracias. En mi caso, el corregir es diario. En nuestro 10º paso, eh, nos dice lo siguiente a la letra. Mm. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Eh, Diariamente he escuchado personas que dicen, es que oye, he recaído tantas veces y no es posible. Yo lejos de llevar un recuento, un récord de cuántas veces he recaído, más bien voy identificando cómo voy reaccionando. La forma en la que reacciono es, es la forma en la que corrijo. Tampoco ando por el mundo solicitando o ofreciendo disculpas por todo lo que hago. Eh, Soy humano, tengo errores, tengo defectos, pero también tengo virtudes. Ah, en algunas ocasiones, cuando llego a cometer algún acto de omisión o de alguna acción no muy buena, trato no de compensarlo, sino más bien de hablar con la persona y decir, discúlpame si fui grosero, discúlpame si tuve esta actitud, eh, no me encontraba en mejor opción. Es la forma en la que lo voy viviendo. Eh, en la medida que yo practico los pasos en el hecho de entregarle a mi poder superior mis defectos de carácter, cuando le
en el paso número 7, ¿no? Que nos dice, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestros defectos. Pues sí, yo le pido, y cada vez que lo practico le pido y le sigo pidiendo, pero no voy a quedar blanco como la nieve, como dijeron en otro lugar, ¿no? Todavía hay muchas cosas que necesito hacer, hay muchas cosas que necesito seguir avanzando. No puedo pensar que de pronto ya soy virtuoso. Una creencia muy personal, entonces sería Buda, ¿no? Estaría en otro plano y estaría en el árbol Bodhi sentado y ya no me preocuparía de esta parte material. Em, en este caso, la oportunidad que tengo es ir identificándolos y haciéndolos que me sirvan. ¿A qué voy? Yo puedo pensar ser muy persistente o sí, muy persistente o muy necio. Ese sería el defecto, en esa necedad. En vez de esa necedad, logro ser la persistencia, logro la disciplina, logro cosas diferentes. Uno de mis mayores logros que les puedo compartir del programa es que dejé de fumar. Esa es la parte de corregir. Y diariamente me levanto y tengo la firme idea de solo por ese día no fumar. Y lo he logrado. Ya no cuento el tiempo, ya no cuento los años, ya no digo, sí, es que yo tal día, ya lo llevo día a día. Y afortunadamente, yo a veces luego veo a mis amigos en reuniones, estamos con el cafecito, y de pronto alguien empieza a prender un cigarro y digo, híjole, ¿cómo se me antoja? Después recuerdo que ya no lo hago. Y es el principio, son segundos, 10 segundos, que debo de resistir la intención de volver a mi forma natural de tomar un cigarro y fumar. Una vez que paso los 10 segundos, ya lo logré. La herramienta con la que trabajo mucho es la oración y la meditación. Eso me ayuda mucho a estar muy tranquilo, tratar de estar en mi foco y tratar de seguir la vida como bien. Espero haber logrado responderte. Muchas gracias, Vladimir, por tu respuesta. Muchas gracias por el espacio, por tu compartir, Vladimir, nuevamente tu fortaleza que, y esperanza que nos regalas, que me regalas a mí en lo particular. Acerca de mis 24 horas de aceptar, admitir y entregar, como comentas, ¿cómo entra la conciencia en, en, en mí, ¿no? Para poder accionarme, para poder detectar. ¿Cómo trabajo mi conciencia? Y bueno, sí, la conciencia. Gracias. Claro, en mi caso muy particular, la conciencia la activo cuando empiezo a conocer un poco el programa. Y tenía un padrino que era muy particular y él me decía, ya no, una vez que entraste al programa, es guardando el símil, como los perritos cuando abren los ojos, ¿no? Ya no te puedes echar para atrás, ya empiezas a conocer lo que hay, empiezas a conocerte, empiezas este camino de saber que tus actos tienen repercusión, que no te puedes decir que no estabas consciente, que actuabas a través de la enfermedad. Eh, yo puedo culpar a la enfermedad y decir, si es que estoy muy mal, tengo una enfermedad mental, la cual me hace tener ciertas actitudes. Sin embargo, el primer paso, y justo lo mencionas muy bien, Marta, es la conciencia, es la que me hace admitir, porque soy consciente de mis actos. Ya no puedo escudarme en el es que no sé lo que hacía. En la medida que voy logrando esta apertura de mente, fíjate qué bonito lo que me haces recordar. En algún momento alguien también me dijo, la mente es como un paracaídas.
Si no lo abres, no sirve para nada. Entonces el grupo me da esta oportunidad de ir abriendo la mente, ir abriendo mi espacio mental, ir conociendo diferentes acciones, diferentes eh, circunstancias o vivencias, las cuales puedo identificar y saber que aunque no me han pasado o me han pasado de una manera diferente, pueden ser un cierto sesgo de la codependencia, de esta enfermedad que es muy sutil. En la medida que voy adquiriendo conciencia, empiezo a saber que puedo detectar. Yo puedo pensar que ese acto de conciencia viene relacionado con el empezar a detectar. Detecto que está pasando, detecto que tengo esta actitud o detecto que esto me está empezando a molestar, detecto que hay cierta incomodidad en mí. Entonces, si lo hago un acto consciente, entonces no únicamente es el verlo, sino empezar a pensarlo, ver cómo me puede afectar y es donde hago el proceso completo, ¿no? Lo admito, ya sea que lo corrija o efectivamente lo entregue a mi poder superior y le diga, tú te encargas porque yo no puedo. Es otra de las ventajas más grandes, ¿no? No todo lo tengo que resolver yo. Hay cosas que le digo al jefe, te toca resolverla, no sé cómo le vas a hacer, pero esto te toca. Y normalmente sucede que lo va resolviendo. Muchas Gracias. gracias, Vladimir, por Con tu mucho gusto. respuesta. Este, bueno, mientras alguien pregunta, yo quiero preguntar. Claro que sí, Judith. A lo mejor me repito, pero en lo que han estado preguntando. Yo, siempre me he preguntado, tiene 2 años que estoy en CODA y estoy muy contenta y creo que ha sido la mejor decisión porque yo estaba en otra vertiente del programa, pero pues en zapatero a tus zapatos ya lo entendí, ¿no? Porque aquí entendí cuál es mi enfermedad y aquí soy, pero yo siento que un patrón muy marcado de negación, ¿no? No solo niego mis sentimientos, sino mi realidad. Entonces, sé que diario hay que practicar el paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? El admitir, ¿no? Derrotarte, pero a veces ya me hago consciente de la raíz de determinada emoción, de determinada reacción, o de incluso lo que tengo que hacer, pero a mí me pasa mucho de que de todas maneras mi mente se hace la loca que no está pasando. Y ahí estoy otra vez, ¿no? Repitiendo patrones. Y entonces me es muy fácil a mí recaer, digamos, estar repitiendo y no aplicar lo que ya sé que tengo que hacer. Y dicen que cuando eso ocurre, pues estás peor que antes, porque ahora ya lo sabes, pero no lo haces. Pero yo también he llegado a la conclusión de que es por eso, porque hay un patrón ahí de negación y hay que buscar la raíz. ¿Sí serás así o qué tanto habrá ahí? O sea, ¿cómo superar esa situación, ¿no? Como que te metas en pie. No sé, Bien, a lo mejor, eh, no sé si hago la pregunta correcta, pero por no, favor. claro. Y Judith, perdón que lo diga de esta manera. En mi caso no considero que haya preguntas que no sean adecuadas. Todas las preguntas son importantes. Todas las preguntas nos hacen o me hacen saber en dónde me puedo encontrar. Em, parte del proceso que yo he sufrido en CODA, en un principio también fue el detectar algunas cosas o darme cuenta de ellas. Y a veces hacía falta como que el siguiente paso. Y en mi caso es una raíz importante que es el miedo. Yo cuando llego a CODA tengo dos miedos y normalmente los represento, ¿no? Miedo a perder lo que tengo y miedo a no lograr lo que quiero. Entonces, en cualquiera de esas dos circunstancias es que no actúo en consecuencia a lo que podría ser la respuesta adecuada a lo que está sucediendo. Por esos dos miedos, a perder lo que tengo, a no lograr lo que quiero. Es parte del proceso que yo fui avanzando
Eh, en la medida que fui entendiendo esa circunstancia, efectivamente hubo algunas cosas que perdí, pero hubo muchas más que gané. Lo que perdí fue el miedo, lo que perdí fue la culpa, lo que perdí fue la vergüenza. ¿Qué gané? Autoestima, una relación más directa con mi poder superior y sobre todo paz. Híjole, eso en mi caso tenía 2 de 24 horas con paz. 22 eran locura, desesperación, melancolía, toda la enfermedad efervescente. Hoy en día, afortunadamente, a veces es la inversa. Tengo 22 horas de esta paz que me hace estar tranquilo, trato de estar ecuánime. Y sí, hay momentos que si lo sumo, puedo decir, tuve 2 horas de locura este día o tuve 5, pero ya no es la suma, ya no es la mayoría de lo que vivía antes. En mi caso es lo que en algún momento me impedía dar ese paso. Miedo a perder lo que tengo o miedo a no lograr lo que quiero. ¿Cómo lo logré resolver? Platicando con mi poder superior, practicando, practicando. Nos íbamos a nuestro gimnasio espiritual, que es el grupo, ahí reforzando nuestra relación. Y cuando estuve suficientemente preparado, es bien bonito porque las cosas suceden. Así, simplemente suceden. Y es cuando estoy preparado. Tampoco tengo que estarme presionando. eh, y con todo respeto para los que piensen que el padrino es la neta, pues no, el padrino da sugerencias. Y por más que el padrino diga, ya corta esto, haz el otro, hay que tomar ciertas eh, pláticas con el padrino. El padrino sugiere, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh, bueno, mi pregunta es, yo estuve algún tiempo en Al-Anon, pero pues bueno, me imagino por lo que hablan del libro azul y los 12 pasos y toda esta cuestión, que son cuestiones similares tratando enfermedades diferentes, ¿no? Pero la base es la misma, ¿no? ¿Los libros servirán o más bien me enfoco en los de codependientes ahora? Con mucho gusto te comento, Gaby. Fíjate que si tú recuerdas en las juntas, hay algo que se dice que aquí se habla Lanón. Hay un orador LAC y está muy estandarizado lo que es la carpeta con la que se lleva a cabo la junta y la literatura. Es muy particular. Lo comento porque en su momento he participado en algunos otros programas. El caso específico que maneja la NON es cómo vamos a estar atendiendo la relación con nuestro enfermo, ¿no? La Así es. relación. Entonces, tenemos unidades de recuperación, tenemos el modo para cambiar, etcétera. ¿Qué sucede? En Codependientes Anónimos, lo que venimos a hacer, el dilema espiritual es diferente, porque es la relación con el enfermo, la relación directa, porque vives con él, estás en circunstancia con él. Aquí en Codependientes Anónimos lo que venimos a atender es a nosotros, la relación con todos, pero principalmente con nosotros. Entonces aquí no tratamos la relación con el que tengo al lado. Las historias son diferentes. El dilema espiritual es diferente. Aquí lo que venimos a atender es a nuestra persona. Mi sugerencia, si tienes oportunidad, sería que vinieras un par de ocasiones para que te fueras empapando eh, y te vas a dar cuenta tú misma las sutilezas y las diferencias que existen en los diferentes programas. No hace mal, es muy bueno, ayuda eh, y puedes seguir y mantener tu desarrollo espiritual en los dos programas, no pasa nada.
Sin embargo, sí son diferentes las literaturas. Perfecto, pues muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues si no hay otra pregunta, entonces, ¿algún otro comentario? Pues en verdad, compañero Vladimir M., te agradecemos muchísimo de nueva cuenta el que pues hayas aceptado nuestra invitación, que estés compartiendo con nosotros en esta momento muy especial, en esta semana de unidad en que celebramos nuestro 3er aniversario. Es un gran regalo para nosotros, creo para todos los presentes. Y bueno, pues muchas gracias.